Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de las estructuras psíquicas y cómo está estructurada nuestra mente, teniendo en cuenta la primera tópica freudiana, ¿no? Para iniciar con el tema, prefiero aclarar quién fue Sigmund Freud para que no hayan dudas al respecto. Entonces, Freud fue considerado el padre del psicoanálisis, fue un neurólogo, era judío, y se considera como una de las personas más relevantes del siglo XX, e incluso considero que es una de las personas más influyentes en el siglo XXI en cuanto a términos de psicoanálisis y psicología, ¿no? Entonces, debido a problemas económicos, él se tuvo que mudar a Viena en 1860. Él nació en 1856 y a la edad de 17 años más o menos ingresó a la universidad para estudiar medicina. Normalmente se toma o se dice que él terminó la carrera en 1881 e inició en 1883 a practicar su carrera en un consultorio de un neurólogo alemán en Viena. Y más o menos en 1886 él empezó a abrir su consulta, él inició con su consulta particular y es ahí donde parte todo o ciertas partes de su estudio. Él estaba, obviamente, como ya sabemos muchos, él trabajaba la histeria utilizando la hipnosis, el método catártico, entre otras cosas. Y también apostó mucho a lo que era la asociación libre. En 1899 aproximadamente, él inició con la publicación de la interpretación de los sueños y es considerada una de las obras más importantes. ¿Por qué? Porque desde aquí iniciamos como un estudio o el estudio que él tuvo respecto a todo lo que era esa estructura mental. Entonces, en la primera tópica freudiana nosotros nos encontramos con tres estados específicos o tres, digamos que partes que se pueden ver aquí divididas, donde ocurren cierto tipo de censuras. Nosotros manejamos el consciente, el preconsciente y el inconsciente, siendo el consciente la parte que está asociada a la percepción, es decir, cómo recibes tú la información, lo real, y cómo se forman los pensamientos y los recuerdos. Esas son las cosas que tú tienes presente y las que te das cuenta de. Como dije anteriormente, se rige por una realidad. Tienes ciertos pasos que se deben de seguir que son consecuentes con lo que tú estás viendo, con lo que estás sintiendo. Y obviamente es de fácil acceso. Este tipo de información ingresa por los órganos de los sentidos normalmente, como se maneja con la percepción. Y tú tienes claridad en lo que está pasando. Además de esto, también se maneja eh, lo que es un tiempo, es decir, es cronológico en la mayoría de los casos. Normalmente, el consciente está ligado por varias cosas o está, digamos que estructurado por varias cosas. En otra parte, en la segunda tópica del psicoanálisis, podríamos ver lo que es el yo y el super yo, junto con el ello, pero este no es nuestro caso. Hoy vamos a tratar de lo que es el consciente. Ahora, el consciente es lo que más se aproxima al mundo exterior, es decir, es donde se encuentra la memoria. Su función es fundamental en la percepción y se registra, digamos que la información procedente del exterior e incluso del interior. Normalmente se asocia a lo que es el pensamiento, el razonamiento, la rememoración y obviamente quien tiene el dominio de lo que estás haciendo. Para la segunda parte de lo que es la primera tópica freudiana tenemos el preconsciente, ¿sí? Que sería el segundo, como que la segunda instancia antes del inconsciente. Aquí sí se produce una censura y eso es un descubrimiento o digamos que se le da el descubrimiento a Freud diciendo que el preconsciente es todo aquello que nosotros tenemos que son contenidos que normalmente no están en la conciencia pero que hacen parte de tu conciencia. Es decir, tú puedes hacer una remembranza de lo que tienes sin necesidad de pensar en eso todo el tiempo. Entonces,
digamos que la estructura dice que nosotros tenemos cierta parte guardadita. Nosotros podemos acceder a él desde la conciencia, es decir, si yo te digo a ti que recuerdes lo último que comiste, tú tienes eso en el preconsciente, sin embargo no lo tienes consciente todo el tiempo. Normalmente esto también se basa en lo que son los pensamientos, los recuerdos y los aprendizajes. Y obviamente, o bueno, la mayoría del tiempo, es voluntario. Es decir, si tú quieres recordar algo, tú lo traes a colación y tú lo ves. O lo recuerdas o no sé. En general es eso. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros en este estadio, digamos que tratando de recordar estas cosas, nosotros tenemos pensamientos o vivencias que fueron conscientes en ese momento, pero que normalmente no pueden convertirse en conciencia, que se pueden convertir en conciencia, perdón, por medio de la atención. Uno de los descubrimientos que nosotros tenemos como, o lo que más, uno de los descubrimientos que tiene Freud y que fue por los cuales él se hizo o se planteó con más fuerza durante su carrera, fue el inconsciente. Es uno de los descubrimientos más fuertes que tiene el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el inconsciente plantea un espacio en la mente que nosotros no tenemos acceso a. Y es este mismo la base del psicoanálisis. Y nosotros desde nuestra conciencia no tenemos acceso a la conciencia, y es algo que el psicoanálisis quiere hacer y que siempre se ha hecho. Porque hay un conflicto en que nosotros podemos desde el psicoanálisis buscar en el inconsciente. Pero el método de ese aparato psíquico fue establecido con la finalidad de comprender y ordenar esos procesos que ocurren en el psiquismo de los sujetos. Y normalmente se describe que hay una existencia constante o una circulación de energía entre los dos sistemas psíquicos que producen ciertos efectos en la vida anímica del sujeto. En general, nosotros atravesamos por estas fases del estado en lo que nosotros reconocemos como las terapias. También podemos tenemos en cuenta que se producen ciertas censuras al momento en que pasamos entre el consciente, el inconsciente y el preconsciente, siendo esto, como ya mencioné, el ello, el superyo y el yo. El inconsciente sería la parte oculta y la que es desconocida de nuestro ser y por el medio del cual nosotros o esperamos que el psicoanálisis acceda a él. ¿Qué pasa? En este caso, nosotros iniciando con lo que se había dicho, que Freud había, con una de sus mayores obras, que fue la interpretación de los sueños, la más importante, nosotros por medio de los sueños podríamos acceder al inconsciente. Y eso es lo que él plantea. También tenemos que en el inconsciente habitan esos impulsos innatos, ¿sí? Los sentimientos, los deseos, esos recuerdos reprimidos. Y se caracteriza también porque sus elementos son inaccesibles a la conciencia. Nosotros no podemos, digamos, que traer desde nuestra conciencia algo que está en el inconsciente. El inconsciente trabaja, como se dice normalmente, por medio de pulsiones o por medio de ciertas indicaciones que nos dicen que están ahí. También nosotros pues obviamente tenemos que excluir ciertos elementos de lo que es la interpretación de los sueños, eso lo vimos en una de las clases, y es que nosotros tenemos que manejarnos directamente, por eso que nosotros tenemos que leer de manera inconsciente lo que nos está queriendo decir el sujeto. En este caso nosotros llamamos al ello esa parte como que eso ya sería de parte de la segunda tópica del psicoanálisis. Es una de las instancias psíquicas en donde todo ese contenido es heredado y que viene establecido constitucionalmente. Pero eso ya lo veremos más adelante. Igualmente hay que tener en cuenta que también desde el parte del inconsciente tenemos ciertas formas de defensa que no permiten que nosotros veamos esto de manera clara. Y es por eso que se buscaría la ayuda de un psicoanalista en este caso. Entonces ya como para concluir y como que encapsular todo esto, recordemos que en el primer modelo del aparato psíquico, es decir, en el primer tópico tomado como lugar, nosotros tenemos el consciente, que es lo que recordamos, lo que vemos, la realidad, lo cronológico, todo está presente. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos un preconsciente, en donde se guardan todas esas cosas que tuvimos en el consciente, pero que no necesariamente siempre están ahí.
Y ya por parte del inconsciente, solo aquello lo desconocido, aquellas pulsiones que pueden estar ahí. Y por siendo psicoanalistas, pues donde por medio de los sueños podemos empezar a indagar más. Eso es todo, muchísimas gracias y espero que estén muy bien.